Buenos días a todos. Mi nombre es César Giovanni Reyes Pérez y el día de hoy les voy a hablar acerca de los finales de peones, dando un análisis desde el punto de vista de los espacios métricos. Este proyecto llevó por asesor al doctor Iván Sánchez Romero y comenzamos dando un teorema para definir una métrica sobre el producto cartesiano de dos espacios métricos, que en este caso vamos a denotarlos por x sub 1 y x sub 2 con sus respectivas métricas. Dicha métrica por el producto cartesiano va a estar definida de la siguiente forma. La distancia de entre dos elementos va a ser igual al máximo de las distancias entre sus respectivas coordenadas. Ajá, de este modo hemos definido una métrica para este conjunto, con lo cual hemos obtenido un nuevo espacio métrico. De ahora, para empezar a relacionarlo con el tablero de ajedrez, vamos a definir al conjunto x sub 2 como el conjunto de los números desde el 1 hasta el 8. Ajá, y le vamos a dotar con la métrica usual sobre R. En este caso lo vamos a llamar d sub 2, perdón. Ahora, definimos el conjunto x sub 1 como el conjunto de las letras desde la A hasta la H y definimos una biyección de x sub 1 a x sub 2 como está aquí, ¿no? Y para darle una métrica al conjunto x sub 1, vamos a definir la métrica d sub 1 como sigue. D sub 1 va a ser tal que nuestra biyección va a resultar ser una isometría. De este modo hemos definido los espacios métricos x sub 1 y x sub 2 con sus respectivas métricas. Ajá. Y usando nuestro teorema que vimos en un principio, conseguimos hacer que el producto cartesiano de los dos conjuntos bajo esta métrica, sea un espacio métrico. Ujú. Aquí podemos realizar la explicación de por qué se tomaron estos conjuntos. En este caso, el conjunto x sub 1 está conformado por las columnas del tablero de ajedrez. El conjunto que hemos definido como x sub 2 va a contener a las filas del tablero. ¿Ok? Entonces, como todo espacio métrico, podemos definir las bolas abiertas y las bolas cerradas. En este caso, vamos a considerar que el radio de las bolas va a ser un número entero, porque, y pues por la naturaleza de nuestro espacio métrico, pues manejaremos solo enteros, ¿no? Comenzamos con la bola abierta en la casilla IK y radio R, y vemos que es el producto cartesiano del conjunto de las columnas que están a una distancia menor que R de la columna I, con el conjunto de las filas que están a una distancia menor que R de la fila K. Podemos dar la interpretación geométrica de que una bola abierta con centro en la casilla IK y radio R va a ser un cuadrado con centro en la casilla IK y cuyas aristas miden R-1. Ujú. Hacemos lo mismo para las bolas cerradas y en este caso, geométricamente en el tablero, estas dichas bolas van a ser cuadrados con centro en la casilla y K y cuyas aristas miden R. Ahora vamos a comenzar a hablar de qué son los finales de peones, ¿no? Un final de peones es una partida en la que ya únicamente quedan peones en el tablero, ¿no? Peones y obviamente los reyes. Se supone que todas las fichas ya han sido eliminadas. Entonces, en este caso resulta de vital importancia saber cuándo el peón enemigo va a coronar, porque es casi seguro que el jugador que llegue a coronar primero a uno de sus peones va a ganar la partida porque pues, va a tener una gran ventaja, ¿no? Entonces, con esto pasamos a la regla del cuadrado. Obviamente, en el ámbito del ajedrez no se explica con espacios métricos, se explica de otra forma. Esta regla nos sirve para saber cuándo el rey va a alcanzar a atrapar al peón enemigo antes de que éste llegue a coronar y se pueda mover libremente. Ujú. Entonces, consideramos un peón blanco en una casilla arbitraria que vamos a llamar IK y lo vamos a denotar de esta forma. Ujú. Primero queremos saber a cuánta distancia está de su casilla de coronación, ¿no? Calculamos su distancia y vemos que es igual al valor absoluto de K-8, es decir, está al valor absoluto de K-8 movimientos de llegar a coronar. Ahora consideramos pues al rey enemigo, ¿no? Entonces, si queremos que lo alcance al peón antes de que se empiece a mover libremente ya coronado, su distancia debe de ser menor o igual que K-8, ¿no?
Esto nos lleva a esta parte de aquí y notemos que es la bola cerrada con centro en la casilla I8, la casilla de declinación, y de radio este valor absoluto de K-8, ¿no? Para verlo mejor, veamos el siguiente ejemplo. En este caso hemos puesto al peón blanco en la casilla G4 y la bola cerrada como tal va a ser el rectángulo que se muestra en negro. Cabe aclarar que la regla nos pide que el rey negro en su movimiento entre a la bola cerrada. Ajá. Por ejemplo, si en este caso fuera turno de las fichas negras, entraría, con lo cual estaría dentro de la bola cerrada y lo alcanzaría antes de que este corone. En caso de que fuera turno de las fichas blancas, pues lo más lógico sería que el peón se mueva hacia coronar. Si se mueve aquí, va a ser su bola cerrada aún más chiquita y este nunca va a lograr entrar, ¿no? El rey negro nunca va a entrar, con lo cual va a coronar y pues prácticamente perdería. Bueno, más bien perdería. Las reglas del cuadrado en ajedrez solo toma en cuenta uno de los cuadrados, como tal el cuadrado del lado donde está el rey. Ajá. Si por ejemplo el peón estuviera aquí, la regla del cuadrado consideraría su cuadrado del lado izquierdo. Y la regla del cuadrado explicada con meramente ajedrez. Y sin en cambio la regla del cuadrado explicada con espacios métricos nos dice ambos cuadrados. Ajá. De que tanto el rey puede estar de este lado, puede estar de este lado. Un caso que realmente sucedió es la partida, es este tablero, el cual es la partida entre Magnus Carlsen y Alexander Grichuk. Magnus jugaba con las fichas negras. Primeramente notemos que el rey de Grishuk está casi adentro de todos los cuadrados, excepto de este. De este no está dentro del cuadrado. Entonces hay que poner especial atención a este peón. Y por otro lado, el rey de Carlsen está dentro de prácticamente todos los cuadrados. Ajá. Pero para aplicar la regla del cuadrado en nuestro final de peones nos hace falta algo. Nos sobran más bien algo que son las reinas. Ajá. Entonces lo primero sería intercambiar reinas. Y eso es precisamente lo que está llevando a hacer Carlsen. Carlsen tiene en jaque a Grishuk. Y con esto, en el siguiente movimiento, en el movimiento 45, Carlsen atrapa a la reina, ¿no? Y lo que hace Grishuk es atrapar a la reina. Con esto ya tenemos el supuesto de final de peones, ¿no? Ya no hay otras fichas más que peones y reyes. Entonces, en lo que hace Carlsen es hacer más chico su cuadrado, ¿no? Porque al momento de, de Grischuk pasarse para acá, si Carlsen no hubiera hecho su cuadrado más chiquito en ese movimiento, Grischuk hubiera podido entrar, ¿no? Siguiendo con lo mismo, pongamos atención en el movimiento 48 en el cual Grischuk intenta acercarse haciendo F4, y entonces, ¿qué es lo que hace Carlsen? Nuevamente cuida su ventaja, formando ahora una bola cerrada con centro en A1 y radio 3. Ujú. Lo mismo pasa aquí. Y pues, prácticamente este peón ya había coronado, nadie lo iba a alcanzar y tendría la partida perdida. Entonces, ahora que ya sabemos cómo funciona la regla del cuadrado y estamos más familiarizados con ella, vamos a analizar otro final de peones, el cual lleva por nombre la maniobra de Reti, en honor a su creador, Richard Reti. La esencia de la jugada es acercarse a dos lugares al mismo tiempo, ¿no? Reti era las fichas blancas, era su turno de tirar, y el tablero se encontraba de la siguiente forma. Notemos que Reti lleva, por así decirlo, las de perder, ya que el cuadrado de su peón, está cubierto por el rey enemigo, ¿no? Y por otro lado, el peón enemigo no está el rey de Reti en su cuadrado, ¿no? No lo iba a poder atrapar de momento. Sin en cambio, este sí va a atrapar a su peón. Entonces, pensemos que nuestro rey se quiere acercar a nuestro peón, es decir, este rey de aquí que está en la casilla H8 se quiere acercar al peón que está en C6. Ajá. Entonces, pues calculamos su distancia, ¿no? La cual sabemos, bueno, la calculamos y es 5. Estamos a 5 movimientos de llegar. Entonces, si queremos achicar la distancia, nos queremos acercarnos, que fue lo que dijimos, queremos estar a una distancia de 4, ¿no? Y esto que nos los asegura hacer que nuestro rey entre la bola cerrada con centro en C6 y radio 4.
Estar dentro de esa bola nos asegura que estamos a una distancia como máximo de 4. Ahora hacia el peón enemigo. Calculamos la distancia y notemos que es 3. Nuevamente, si queremos acercarnos, pues esperaríamos reducir la distancia a 2 y hacer que nuestro rey entre a la bola cerrada con centro en H5 y radio 2 nos asegura, nos asegura eso. Y de los movimientos que puede hacer el rey, notemos que existe un único en donde se intersectan ambas bolas cerradas, que es G7 y es precisamente el movimiento que vamos a hacer. Así queda la partida. Y ahora veamos que hay de dos opciones, ¿no? O el enemigo decide coronar a su peón, haciendo que su peón se mueva a H4, o decide de una vez comerse a nuestro peón, que es haciendo B6. Ujú. Lo trataremos en dos casos distintos. Consideremos el caso uno. Se mueve el rey. Notemos que si hacemos el mismo razonamiento, no se intersectan. Entonces, entonces no sabemos pues a dónde movernos, ¿no? Y es aquí donde nuevamente entra la regla del cuadrado. Entonces podemos cambiar nuestro objetivo de atrapar al peón así nomás a llegar a su bola cerrada. Y es precisamente lo que vamos a hacer aquí. Entrando a esta bola, nos aseguramos de reducir la distancia a lo que queremos de uno y pues a reducirla a 3, ¿no? Y aquí sí que se intersectan en una sola casilla única para los movimientos que tiene permitido el rey. Y es precisamente lo que vamos a hacer. Así queda el tablero. Ahora hay nuevamente dos opciones. O decide coronar o se termina de atrapar a nuestro peón. Notemos que si decide atrapar a nuestro peón, entonces como estábamos en un movimiento de entrar a la bola cerrada que nos interesaba, pues entramos y aquí la partida terminará en empate. Pero está la otra opción. ¿Qué tal si en lugar de atraparlo decide coronar? Entonces, en este caso, hacemos el mismo análisis. Queremos reducir nuestra distancia a 2, debemos entrar a esta bola, nuestra distancia, nuestro peón. Debemos entrar a esta bola. Y aquí queremos reducir nuestra distancia al cuadrado, a este cuadrado del peón negro. Aquí sí se intersectan en una única casilla de los movimientos que tiene permitido el rey. Y entramos ahí, ¿no? ¿Ok? Nos queda de esa forma. Y aquí hay nuevamente dos opciones. O atrapan a nuestro rey, a nuestro peón. Y como estábamos a una unidad de entrar al cuadrado, simplemente entramos y nuevamente la partida terminaría en empate. Y la otra opción es pues que el peón enemigo se va hacia su casilla de coronación. ¿Qué hacemos? Pasarnos aquí. Ujú, de aquí a acá. Que es precisamente lo que aparece en esta diapositiva. Y con esto la partida nuevamente terminaría en empates, ¿no? Porque vamos a ir cubriendo nuestro peón. Entonces únicamente nos queda el caso 2, que es en lugar de mover el rey para acá, decide coronar. En este caso basta con fijarnos en el peón como nuestro objetivo. No necesitamos aún fijarnos en la bola cerrada, en su respectiva bola cerrada, porque aquí aún se intersecta. Tenemos un movimiento único, sabemos qué hacer, lo hacemos. Y de aquí hay dos casos posibles. O sigue decidiendo coronar, mueve H3, y en ese caso nosotros nos acercamos a nuestro peón, cubriéndolo. Y el otro caso, que es que se mueva, el rey negro se mueva a B6, y que este se quede aquí, ya lo analizamos en el caso uno, ¿no? Entonces, notemos que para cada movimiento del enemigo, cada movimiento que lógicamente debería de ser, existe un movimiento único que nos lo da el análisis con espacios métricos, ajá, porque este azul no es ningún cuadrado como lo formula la regla en el ajedrez. Esto es una bola cerrada que nosotros construimos con los espacios métricos que tiene sentido en el tablero y que nos ayuda a saber a dónde movernos y ver que ese movimiento es único. Todos los movimientos que hicimos son únicos, no hay ambigüedad. Y pues eso sería todo, la bibliografía. Y pues muchas gracias a todos y que sigan teniendo una excelente tarde.